Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, seguimos conversando con Omar Abdala. Omar, cuéntanos un poquito. Este programa lleva de título Socio Fundador o Socio Inversionista o Socio Gerente versus el Inversor. Cuéntanos un poquito cuáles son las distinciones, por qué habría que hacerlas, cuál es el que tú recomendarías, en qué tipo de empresa, en qué etapa, etcétera. Bueno, mira, justamente hay un crecimiento muy potente en lo que refiere a creación de sociedades. Nosotros venimos con un promedio en el año 2023 entre 13.000 y 14.000 sociedades por mes, lo cual es un número muy relevante. Y el promedio de cantidad de socios, quitando, digamos, de personas naturales, quitando lo que son sociedades jurídicas, es de 1,4 por sociedad. Es decir, hay una tendencia, evidentemente, a eh, empresas unipersonales en primer punto, y luego, evidentemente, eh, tenemos empresas quizás de dos o de tres, pero evidentemente que son menores. Entonces, cuando hablamos de socio gerente y socio inversor, y sobre todo en el mundo del emprendedorismo, el fundador muchas veces se pone todo al hombro, y esto de ponerse todo al hombro, que en una primera etapa puede ser muy sano, en una siguiente etapa puede justamente jugarle en contra. El poder saber delegar a tiempo y saber qué delegar le impone, y hablando solamente en este caso, digamos, del primer socio y fundador, le impone la decisión de decir, ¿me coloco, sigo estando yo como socio gestor y gestor de qué? ¿O me pongo más en un rol aquí de inversor porque quiero quizás desarrollar este otro negocio que también estoy visualizando? El gestionar eh, muchas veces nos implica abarcar distintas actividades y si no tenemos muy en claro cuáles van a ser los límites, nos puede generar obstáculos luego en el desarrollo de la sociedad. Por eso que es muy importante, ya sea que estemos hablando de incorporarnos a una sociedad en el momento original y de fundación, o de incorporarnos cuando ya está en marcha, tener en claro y unificar las expectativas y si es posible, y yo lo recomiendo muchísimo, hacer un pacto de socios. Es decir, poder acoplar al estatuto por escrito y en forma formalizada cómo vamos a manejarnos, cómo vamos a hacer, por ejemplo, con los repartos de utilidad, si nos vamos a asignar un sueldo, ya sea de que lo podamos pagar o simplemente lo vamos a ir devengando en el tiempo hasta que se den los recursos. Y muy importante, ¿cómo nos vamos a salir, no? O sea, si no nos ponemos de acuerdo luego y somos más de un socio, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, hay que hacer el esfuerzo y ponerle cabeza desde el momento cero, porque si le ponemos cabeza en el momento que tenemos el problema, nos va a resultar harto más complejo. Entonces, uno de los elementos fundamentales también cuando somos inversores o cuando queremos tener el rol de inversor, es primero, sin ponernos colorados, poder exigir, poder pedir cuentas claras, poder pedir el estado, digamos, de cómo está la compañía, y a partir de esto, si es que la persona que va a invertir no es especialista, bueno, hacerse asesorar como para poder chequear cómo está el flujo de fondos, eh, cómo le ha ido en los principales indicadores a la empresa, y a partir de ahí, probablemente haciendo benchmarking y algunas otras herramientas que existen, le pueda dar este especialista al inversor su recomendación y alguna tasa de riesgo aproximada. Pero cuando volvemos al planteo este de socio inversor o socio gestor, es porque también es muy relevante no cargarse demasiados de socios pensando en que si tengo especialistas, porque esta persona es muy buena en marketing, esta persona es muy buena en ventas, esta persona es muy buena en la parte productiva, esta persona es muy buena atendiendo clientes, a cada uno lo asocio. La verdad es que eso no es muy recomendable.
el socio es con quien yo voy a continuar en el negocio al menos por un tiempo muy prolongado. Entonces, en la medida de lo posible, evidentemente hay que mantener este número lo más finito. Siempre va a haber oportunidad de incorporar a un socio. Uno puede empezar como asociado, hay varias técnicas que también son muy útiles, como el compartir venta, asociar venta, el success fee o honorario al éxito. Es decir, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Y como te comentaba antes, Ángel, el saber y el poder discutir, sobre todo cuando se es socio único, es muy complejo. Entonces, ahí la figura del mentor ayuda muchísimo porque actúa como un mirror, actúa, digamos, como un espejo donde lo puede ayudar al socio único o al founder a poder discutir un poquito sus pensamientos. Interesa- Interesante. Y por eso mismo preguntarte, a su vez, ¿qué elementos debiese considerar un emprendedor que está en tal vez una empresa tecnológica y no es él el técnico, no programa, por ejemplo, pero se encuentra con otro socio tal vez con que tienen una idea entre manos, subcontratan tal vez algún partner tecnológico, pero luego ya cuando hay que levantar o deben levantar dinero, probablemente se van a encontrar con este tope de que el desarrollo tecnológico no está contenido en ninguno de los fundadores. En ese sentido, ¿qué recomendaciones le podrías dar a ese fundador solo o par de fundadores que no son técnicos, están desarrollando una compañía tecnológica y quieren levantar capital? Es muy bueno el punto. Mira, el MVP o el producto mínimo viable es una excelente forma de poder testear una idea y hacerlo acotando el riesgo. Este MVP va a ayudar muchísimo a definir si continuamos o no continuamos o si tenemos que modificar sustancialmente el cómo lo veníamos haciendo, sin poner todos los recursos, sin desgastar todas las relaciones y sobre todo con una cantidad, digamos, de capital eh, bien definida, y esto permite justamente ver el paso siguiente. Por lo tanto, sí o sí, este paso del producto mínimo viable, te diría que es una de las recomendaciones más fuertes, y por supuesto también poderse aliar con un primer cliente referencial, con un cliente con el cual nosotros podamos ceder una parte importante de margen a cambio de que esto nos permita justamente a partir de una experiencia exitosa y ya habiendo pasado por el MVP, tener nuestra primera referencia exitosa a nivel eh, tecnológico, eh, recordando justamente un par de mentorías que me tocaron. eh, Te diría que hay una enorme capacidad aquí en Chile como para reinventar. Y esto justamente ha pasado en una de las mentorías que me tocó, donde había dos muchachos que tomaban parte de componentes y desarrollos de otros países y los mejoraron, aplicando, por ejemplo, tecnología para lo que era riego inteligente y reduciendo mucho el consumo de agua para riego. Y siguiendo justamente este plan del MVP y después del cliente referencial, pasaron de lo que era una venta pública en una comuna pequeña, para luego ya pasar a una empresa un tanto más grande y luego, bueno, dieron un paso súper interesante ya con una extensión mucho más grande, habiendo probado equipos, habiendo tenido también la posibilidad de diversificar proveedores y la matriz de riesgo. Pero por supuesto que no es para nada un obstáculo el no ser un especialista 100% para poder dedicarse y para poder invertir en una empresa tecnológica. En ese sentido, también preguntarte,
Se habla mucho del smart money, del dinero inteligente para inversión de riesgo. Em, y por ahí también alguna vez leí este concepto de investor market fit, de que uno como emprendedor debiese también, así como a uno lo analizan como emprendedor para hacerlo mediante un due diligence, un análisis profundo del emprendimiento y ver si es perfil para ser invertido, el emprendedor también debería analizar a sus posibles candidatos e inversores. ¿Qué, te- qué- Totalmente. qué debiese el emprendedor mirar a la hora de analizar un posible inversionista, sea socio o solamente inversionista? Sí, es una excelente pregunta. Y eh, también me ha pasado, sobre todo ya en procesos de escalamiento, donde muchas veces los socios tienen que, o el socio tiene que tomar una decisión muy relevante. Y si es esta necesidad de capital constituye o merece ceder parte del equity, es decir, ceder parte de su patrimonio, o perfectamente puede ser un préstamo. Es decir, el préstamo lo que va a tener es un costo súper conocido porque es la tasa de interés que me va a cobrar quien me preste el dinero. Y por otro lado voy a tener plazos mucho más también definidos para hacer el retorno de ese dinero. Más allá de que se puede establecer algún mecanismo de, digamos, de devolución o de refinanciación. Pero lo interesante aquí es que uno tiene que conocer como emprendedor que quien va a colocar dinero, en este caso, si es un angel investor o si es una persona ya en etapa de escalamiento, qué expectativas y qué tipo de seguimiento, qué tipo de follow-up va a hacer sobre el negocio. Porque eh, la relación que tenemos con el inversor también es relevante. El inversor, aunque no gestione, muchas veces puede querer saber a determinados niveles de profundidad donde no siempre es igual el nivel de expectativa. Por eso es que es muy importante conocer estas expectativas y en la medida de lo posible también ponerlas por escrito, ¿no? Es decir, las expectativas del inversor y las expectativas sobre todo del inversor en cuanto a conocer o poder, entre comillas, opinar respecto también de la gestión estratégica de la compañía. Si es que eh, quien está en la dirección va a dar espacio para eso o no. Y esto tiene que ver con evitar o tratar de minimizar el conflicto futuro. Entonces, las expectativas del inversor son súper relevantes para quien va a recibir esa inversión. Y Omar, para ir sintetizando, tal vez nos pudiese hacer un breve resumen de esta gran pregunta que tenemos para esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Inversionista, socio, gerente, ¿cómo podrías resumir un poquito lo que conversamos hoy? Mira, yo creo que el mundo del emprendedorismo es fascinante y genera mucho magnetismo. Lo que es muy importante es que antes de sumarnos podamos comunicarnos de la mejor forma posible y no tengamos temor a ponernos un poco colorados si queremos pedirle a nuestros partners poner las cosas por escrito, acordarlo y acordar aún justamente la situación en the worst case, es decir, en el peor de los casos, que no nos llevemos bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Eh, Elegir en la forma adecuada del tipo societario. Hoy, por ejemplo, en Chile, entre el 70 y el 71% son SPA, y esto también responde a tener una flexibilidad en el mediano plazo, por ejemplo, para el escalamiento. Hay otros tipos societarios que son más complejos para esto. Entonces, si yo empiezo también mal allí, puedo tener dificultad. Por lo tanto, excelente si me siento atraído a participar, pero tener mucha atención a decir todo lo que tengo que decir, hacer todas las preguntas que quiero hacer y luego poner por escrito estos acuerdos en un pacto de socios y si luego voy a ser un inversor, también aclarar muy bien cuáles son mis expectativas de seguimiento. Eh, no siempre tenemos que gestionar si queremos participar de una sociedad o si nos gusta mucho un negocio. Podemos ser un muy buen inversor y vamos a estar ayudando a que ese negocio florezca y vamos a ser parte también. Por lo tanto,
no enamorarse tanto quizás siempre de querer gestionar o querer duplicar actividades. Para cerrar, para quienes nos escuchan, algún libro, algún autor, alguna página, algún podcast que te parezca interesante recomendar. Mira, hay, hay un libro eh, que si bien no está eh, enmarcado, digamos, dentro de lo que podría ser el entrepreneur o el emprendedorismo típico, que a mí realmente me abrió mucho la cabeza, que se llama De animales a dioses, de Yuval Harari. Eh, y creo que gran parte de lo que está escrito en el libro lo venimos viviendo, o sea, el libro casi se anticipó un poco a lo que es la IA hoy y al desarrollo de lo que es inteligencia artificial. Y después también te quiero recomendar una película, hay varias, digamos, pero una película que es muy interesante es Tormenta Perfecta, una película con George Clooney y Mark Wahlberg, porque eh, nos enseña de una manera importante y quizás un poco dura que hay decisiones que a veces tenemos que tomar a tiempo y no enamorarnos ciegamente de una idea, por más que sea muy romántica. Buenísimo. Omar, te quiero agradecer el tiempo de la conversación en este mes de enero 2024. Luces también nos da para lo que viene el año, para quienes están emprendiendo, están buscando socios y deben decidir entre socio y inversor, socio, gerente, ejecutor o una mezcla de ambas. Te quiero agradecer nuevamente, un abrazo y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ti, Ángel, por permitirme participar nuevamente del mundo entrepreneur. Un abrazo. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de la edición de hoy de Expreso con Futuro. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.